Isabela estaba frente al espejo del baño, intentando abrocharse el corsé, cuando escuchó una carcajada. No era una risa alegre, era una risa burlona, la misma que había escuchado toda su vida. Provenía del despacho de su padre. Lo que escuchó a continuación hizo que la sangre se le helara en las venas, y lo que ocurrió después cambió su vida para siempre. Porque hay historias que comienzan con una traición. Esta comenzó con una venta. «Imagínate, Carlos», dijo la voz de su padre a través de la puerta entreabierta. «Esta hija finalmente servirá para algo». Isabela soltó el corsé. Sus manos empezaron a temblar. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que el pecho le iba a explotar. Su propio padre. La estaba llamando gorda ante un extraño. Se acercó a la puerta con pasos lentos. Necesitaba escuchar. Necesitaba entender. ¿Estás seguro de que aceptarás a una mujer de tales dimensiones?, preguntó otra voz. Isabela reconoció a Carlos, el usurero de la ciudad. La vi ayer en el jardín. Es realmente muy grande. Un bulto. Decirle rellenita ya es poco. Eso es decir poco. El padre soltó una carcajada cruel. Pero Miguel Santos busca desesperadamente una esposa, y yo necesito desesperadamente pagar mis deudas. Es un intercambio justo. Él se queda con esa mujer. Yo me deshago de mis problemas. Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su padre la estaba vendiendo, literalmente, como si fuera ganado. ¿Y ella lo sabe?, preguntó Carlos. Sabe que la estoy vendiendo para pagar mis deudas de juego. El padre volvió a reírse. Por supuesto que no. No le diré que es un matrimonio por contrato. Esa tonta todavía pensará que le estoy haciendo un favor. Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabela, pero no emitió ningún sonido. Desde niña, había aprendido a llorar en silencio para que su padre no le gritara por ser demasiado dramática. ¿Exactamente cuánto debe, conde? 50,000, una fortuna. Si no pago antes de fin de mes, se llevarán la casa y las tierras. Todo. Isabela apoyó la frente contra la pared fría. 50,000. Ese era el precio de su vida, el precio de su perdición. Y resulta que ese tal Miguel Santos disponía de ese dinero. Disponía de eso y le sobraba. Ese hombre era rico, pero era un plebeyo. Vivía recluido en su hacienda desde que murió su esposa. Cuando le propuse a mi hija a cambio de dinero, aceptó de inmediato. Supongo que, a estas alturas, cualquier mujer le vendría bien. Cualquier mujer. Esas palabras se clavaron en el pecho de Isabela como cuchillos. Ella ni siquiera había sido una elección. Era una opción de desesperación para un hombre que aceptaría cualquier cosa. Isabela regresó a su habitación temblando. Se sentó en la cama. 23 años de vida. Y nunca se había sentido tan humillada, tan insignificante. Su propio padre la llamaba gorda. Hablaba de ella como si fuera un problema que resolver, un objeto que vender. 2 horas después, el ama de llaves llamó a la puerta. «Señorita Isabela, su padre quiere hablar con usted en el despacho». Isabela bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Sabía exactamente lo que iba a escuchar, pero ahora tenía que fingir sorpresa. Tenía que interpretar el papel de hija obediente. Su padre estaba sentado tras el escritorio de caoba. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Isabela, siéntate. Tengo una noticia maravillosa para ti, maravillosa». Isabela estuvo a punto de reírse por la ironía, pero se contuvo. «Sí, papá. He concertado un matrimonio para ti». Finalmente levantó la vista e Isabela vio algo que la dejó gélida, un alivio puro. El alivio de alguien que finalmente se deshace de una carga. Un terrateniente muy adinerado, Miguel Santos, viudo, busca esposa. Aceptó recibirte incluso conociendo tus defectos físicos. ¿Defectos físicos? Isabela se clavó las uñas en las palmas para no gritar. «Padre,
Ni siquiera conozco a ese hombre. No necesitas conocerlo. Es rico, tiene una gran propiedad. Y lo más importante, está dispuesto a aceptarte tal como eres. El conde se levantó y empezó a caminar por la habitación. Isabela, tienes 23 años. Ningún hombre de nuestro círculo te ha querido. Ninguno. Esto es un milagro. Pero padre, ¿y si no nos llevamos bien? ¿Y si es cruel conmigo? El conde se detuvo y la miró con impaciencia. Isabela, ¿de verdad crees que en tu posición puedes poner condiciones? Mírate, mira tu tamaño. ¿Cuántos hombres crees que querrían a una mujer como tú? Cada palabra era como una bofetada. Isabela bajó la cabeza sintiendo que la humillación le quemaba el pecho. Te he hecho un favor, niña. He encontrado a un hombre dispuesto a cerrar los ojos ante tus defectos físicos y darte la oportunidad de ser esposa y madre. La mayoría de las mujeres de tu tamaño mueren solteronas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será la boda? Preguntó Isabela con una voz tan baja que casi desapareció. Te vas mañana por la mañana. La boda será en su hacienda, una ceremonia sencilla, todo está arreglado. Isabela levantó la cabeza bruscamente. Mañana. Pero padre, es demasiado rápido. Rápido. El padre se rió con desprecio. Isabela, deberías agradecérmelo de rodillas. Este hombre paga una fortuna por tenerte como esposa. Una fortuna que salvará a nuestra familia de la ruina. Ahí estaba la verdad, finalmente revelada, aunque estuviera disfrazada. ¿Cuánto paga? La pregunta salió antes de que Isabela pudiera detenerse. El padre dejó de reír al instante. ¿Qué dijiste? Pregunté cuánto paga por mí. Isabela se puso de pie, sintiendo que una valentía desesperada surgía desde lo más profundo de su alma. Porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Me está vendiendo. El silencio en la habitación se volvió tenso, como una cuerda a punto de romperse. El conde miró fijamente a su hija con una expresión en la que se mezclaban la sorpresa y la furia. Escuchaste nuestra conversación. No fue una pregunta, sino una acusación. La escuché. Escuché cómo me llamaba gorda. Escuché que me está vendiendo para pagar sus deudas de juego. Lo escuché todo. El padre se acercó lentamente a ella. Sus ojos brillaban de rabia. ¿Y qué piensas hacer con esa información, Isabela? Nada. La respuesta sonó cansada, resignada. No puedo hacer nada. Si no voy, nuestra familia acabará en la calle y será mi culpa, como siempre. Exactamente. El conde regresó tras su escritorio. Irás a esa hacienda mañana. Te casarás con ese hombre y estarás agradecida de que te haya aceptado. Entendido. Una mujer como tú. Isabela sintió que las palabras la asfixiaban. Ella había entendido mucho más de lo que su padre imaginaba. Entendió que nunca sería amada por su propia familia. Entendió que su valor como ser humano se medía solo por cuánto alguien estaba dispuesto a pagar por ella. Puedes irte y prepara tus maletas. Lleva solo lo estrictamente necesario. Isabela salió del despacho como una condenada que camina hacia el patíbulo. En el pasillo se topó con María, el ama de llaves que la había cuidado desde niña. La anciana vio su rostro hinchado por el llanto y tomó a Isabela de la mano. «Niña, ¿qué pasó?» «María, ¿tú sabías que me estaba vendiendo?», preguntó Isabela con desesperación. El ama de llaves bajó la mirada e Isabela obtuvo su respuesta. Todos lo sabían. Todos en la casa sabían que la estaban vendiendo como ganado, y nadie hizo nada para impedirlo. «Lo siento, mi niña. Lo siento mucho». Isabela subió a su habitación, cerró la puerta con llave, se echó en la cama y lloró como nunca antes en su vida. Lloró por una infancia llena de humillaciones, por una juventud llena de rechazos, por los 23 años en los que fue tratada como una carga, como la vergüenza de la familia. Cuando las lágrimas se terminaron, Isabela se levantó y empezó a empacar. 2 mudas de ropa sencilla, los libros que su madre le había dejado,
las joyas que quizás algún día podría vender si necesitaba huir. La noche fue eterna. Isabela yacía sin dormir, pensando en el hombre que la había comprado. ¿Sabía Miguel Santos que estaba comprando una esposa? ¿Sabía que la habían vendido contra su voluntad? ¿O pensaba que era un matrimonio normal? A las 5 de la mañana, Isabela escuchó el ruido de un carruaje acercándose. El corazón le latió con fuerza. Era real. Estaba sucediendo de verdad. En pocas horas estaría en la casa de un extraño que pagó por tenerla como esposa. Isabela bajó las escaleras con una pequeña maleta en las manos. Su padre estaba junto a la puerta, pero ni siquiera se despidió. Solo asintió al cochero y volvió a entrar a la casa. Ni un abrazo, ni un cuídate, ni un perdón. Nada. Isabela subió al carruaje. Se dio la vuelta para mirar la casa por última vez. En la ventana del primer piso vio a su padre observando su partida. Cuando sus miradas se cruzaron, él cerró la cortina. El carruaje se puso en marcha, e Isabela sintió que su vida anterior moría en ese momento. De ahora en adelante, era propiedad de Miguel Santos, el hombre que ni siquiera sabía cómo era su rostro, pero que consideró que 50,000 era un precio justo por una esposa no deseada. Lo que ella no sabía era que Miguel Santos guardaba secretos. Secretos que darían un vuelco a toda esta historia. Y que, a veces, las peores humillaciones de la vida son solo el comienzo de algo completamente inesperado. El carruaje se detuvo frente a una casa grande pero sencilla, muy distinta de la mansión donde Isabela creció. Miró por la ventana y vio a un hombre alto esperando en el porche. Miguel Santos, el hombre que pagó 50,000 por ella, como si comprara ganado. Isabela esperaba que fuera igual a todos los hombres que conocía, arrogante, cruel, alguien que la miraría con un asco mal disimulado. Pero cuando Miguel bajó los escalones y abrió la puerta del carruaje, lo primero que vio fueron sus ojos. Ojos marrones, cansados pero no crueles. Señora Isabela. Su voz era baja pero suave. Él extendió la mano para ayudarla a bajar. Isabela dudó. Esperaba rudeza, pero esto parecía demasiado cortés. Isabela tomó su mano y bajó del carruaje, lista para ver la decepción en su rostro cuando viera su tamaño de cerca. Después de todo, su padre le había dejado claro que ella no valía nada, pero Miguel solo asintió respetuosamente. Debe de estar cansada del viaje. Entremos. Él tomó su pequeña maleta y se dirigió a la casa. E Isabela lo siguió confundida. ¿Dónde estaba la crueldad? ¿Dónde estaba el desprecio? ¿Dónde estaba el arrepentimiento por haber pagado por una mujer como ella? Por dentro, la casa era acogedora. Muebles de madera bien cuidados, cortinas limpias, olor a café y pan recién hecho. No había el lujo de la mansión paterna, pero había algo que en su casa nunca hubo: calidez humana. Su habitación está aquí. Miguel abrió la puerta de una habitación sencilla pero impecable. Puede descansar todo lo que necesite. Cuando esté lista, hablaremos. Isabela entró y dejó la maleta en la cama. Era una cama matrimonial, no individual como esperaba. Sábanas blancas con olor a lavanda, una ventana con vistas a un jardín cuidado. Sí, era acogedor. Miguel se dio la vuelta antes de que él saliera. Sí. Isabela respiró hondo y decidió ir directo al grano. Si le tocaba vivir en este infierno, al menos quería entender las reglas. ¿Por qué me compró? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Miguel se quedó inmóvil, su mano aún en el pomo de la puerta. Durante un largo momento guardó silencio. ¿Comprarte? Se giró lentamente para mirarla. ¿Quién dijo que te compré? Mi padre dijo que usted pagó 50,000 por una esposa. Él me vendió como si fuera ganado. Las palabras salieron cargadas de toda la humillación que Isabela sentía. Miguel cerró la puerta y se acercó a ella. Isabela retrocedió por instinto, pero él se detuvo a una distancia respetuosa. Isabela,
Tu padre te mintió sobre muchas cosas. ¿Cómo que me mintió? Su corazón se aceleró. Él dijo que usted aceptó comprarme a pesar de cómo soy. ¿Cómo eres? ¿Qué? En la voz de Miguel había un tono extraño, como si estuviera genuinamente desconcertado. Tan fea y gorda como él me llama. Las palabras salieron con el dolor que siempre le causaban. Miguel se quedó paralizado un instante, e Isabela vio que algo cruzó por sus ojos. No era lástima, era rabia, rabia pura. Tu padre te llamaba gorda. Isabela sintió que no podía hablar. Ver la rabia en el rostro de Miguel por lo que su padre hacía era más de lo que podía procesar. Isabela, yo sabía la verdad sobre la situación de tu familia antes de aceptar este acuerdo. Sabía de las deudas de juego de tu padre. Sabía que estaba desesperado y sabía que te estaban obligando a esto. Entonces, ¿por qué aceptó? Miguel se sentó en la única silla de la habitación, como si necesitara reunir fuerzas para lo que iba a decir. Porque reconocí a una persona que era tratada de la misma manera que fui tratado yo después de perder a mi familia. ¿Usted perdió a su familia? Mi esposa Ana y mi hijo Pedro murieron hace 2 años, un accidente con el carruaje. Su voz se volvió baja, llena de dolor. Después de eso, todos en el pueblo empezaron a tratarme así, como si fuera contagioso, como si fuera peligroso estar cerca de mí, como si fuera menos que un ser humano. Isabela sintió una punzada en el pecho. Conocía ese sentimiento, el de ser tratada como algo menos que un ser humano. Lo conocía demasiado bien. Cuando tu padre vino a mí ofreciendo entregarte como esposa, comprendí que estabas en una situación similar. Rechazada, humillada, tratada como si no tuvieras valor. Miguel la miró directamente a los ojos. Pensé que, quizás, podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos? ¿Cómo? Siendo respetuosos, siendo amables, siendo humanos. Isabela se sentó en la cama. Sus defensas flaquearon. Esto no tenía sentido. Los hombres no eran amables con mujeres como ella. Los hombres no la respetaban. Los hombres la miraban con asco o indiferencia. ¿No se arrepiente de haber aceptado a una mujer como yo? Miguel se levantó y se acercó a la ventana. Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Quién dijo que eres peor que cualquier otra mujer? La pregunta tomó a Isabela por sorpresa. Todos, mi padre, mi hermano, los pretendientes que mis padres intentaron buscarme, todos siempre dejaron claro que no era apta. ¿No apta para qué? Para ser esposa, para ser madre, para ser amada. Miguel se apartó de la ventana para mirarla, e Isabela vio en sus ojos lo que nunca había visto en los ojos de ningún hombre. Una simpatía sincera. Isabela, ¿quieres cenar conmigo? Puedo cocinar yo, o si quieres, puedes cocinar tú. La cocina está a tu disposición. 1 hora después, Isabela estaba en la cocina preparando un guiso sencillo con los productos que encontró. Miguel estaba sentado a la mesa de la cocina observándola cocinar, sin hacer comentarios, sin quejarse, sin mostrar impaciencia. Cuando ella sirvió el plato, Isabela se quedó inmóvil esperando una crítica, una queja, un comentario sobre cómo las mujeres gordas siempre cocinan demasiado porque comen demasiado. Miguel probó el guiso y cerró los ojos. Hacía 2 años que no comía comida de verdad. ¿Cómo? Desde que murió Ana, solo como lo necesario para sobrevivir, pan, queso, cosas simples. La miró con una sonrisa triste. Este guiso sabe a hogar, sabe a cuidado. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien elogió su cocina? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo que ella se preocupaba por algo? Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo, sino el silencio de 2 personas que entendían el dolor sin necesidad de explicarlo. Después de cenar, Miguel le mostró la casa.
Era sencilla pero bien cuidada. En la sala, Isabela vio algo que la hizo detenerse. El retrato de una mujer rubia, delgada, elegante. Su polo opuesto. Era Ana. Miguel se detuvo a su lado mirando el retrato. Isabela miró a la mujer del retrato y luego su propio reflejo en el cristal del marco. La diferencia era abismal. Ana era todo lo que Isabela no era. Pequeña, elegante, rubia, hermosa. Ahora lo entiendo, dijo Isabela en voz baja. ¿Entiendes qué? ¿Por qué aceptó casarse conmigo? ¿Sabía que nunca intentaría reemplazarla? Sabía que soy tan diferente que nunca sería una amenaza para su memoria. Miguel guardó silencio un largo rato. Isabela, ¿estás bien? Ella se alejó del retrato. Entiendo. Así es incluso mejor. Al menos usted es honesto. Esa noche, Isabela se acostó en la cama de la habitación que Miguel le asignó. Se quedó mirando el techo. Desde la habitación de al lado, escuchaba a Miguel dar vueltas, y claramente él tampoco podía dormir. Ella esperaba crueldad y encontró bondad, esperaba desprecio y encontró respeto. Pero también descubrió que incluso la bondad puede doler cuando viene acompañada de la certeza de que nunca serás la primera opción de alguien. Miguel Santos no la compró, la aceptó, pero Isabela empezaba a comprender que eso quizás era aún más difícil que un simple trato comercial, porque ahora tenía que descubrir cómo vivir con un hombre que la trataba bien, pero que seguía amando a una mujer muerta, que era todo lo que Isabela nunca sería. Isabela se despertó a mitad de la noche por el sonido de sollozos que venían de la habitación de al lado. Eran sollozos de hombre, un llanto profundo, de esos que vienen del fondo del alma cuando uno cree que nadie escucha. Miguel estaba llorando. Se quedó acostada escuchando durante casi una hora. El corazón se le encogía. Qué dolor hace llorar así a un hombre fuerte. Cuando finalmente se hizo el silencio, Isabela ya no pudo dormir más. Por la mañana, Miguel se fue temprano al campo sin decir nada. Isabela se quedó sola en la casa, perdida, sin saber cuál era su papel allí. No era una esposa de verdad, no era una sirvienta, no era nada definido. Simplemente alguien que estaba ahí. Fue justo cuando decidió limpiar la casa que todo cambió. Isabela estaba ordenando la mesa de la sala cuando vio un cajón entreabierto. Dentro había papeles, y sin pensarlo mucho, lo abrió por completo. Lo que vio, la dejó sin aliento. Eran cartas, decenas de cartas escritas a mano. Todas empezaban con las palabras, mi amor, mi querida Ana. Isabela tomó una con manos temblorosas y leyó, mi querida Ana, hoy hace 6 meses que te fuiste y todavía me despierto esperando verte a mi lado. Sigo sirviendo café para 2. Sigo hablando contigo antes de dormir. Los vecinos creen que me estoy volviendo loco, y quizás tengan razón. ¿Cómo puedo seguir viviendo sin la mujer que era mi alma? Isabela sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Siguió leyendo, incapaz de detenerse. Ana, amor mío, hoy traje a una mujer a casa. Sé que lo entenderías, no es amor. Nunca podré. Es solo compañía. Alguien para romper este silencio que me está matando. Ella no es como tú, mi princesa. Nadie lo será nunca. Pero tal vez, solo tal vez, pueda fingir por un tiempo que no estoy del todo solo. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, corriendo la tinta. Isabela leyó carta tras carta, cada una más devastadora que la anterior. Miguel describía a Ana como mi estrella, mi razón de vivir, la mujer más perfecta que Dios creó. Y sobre Isabela escribía, es amable, pero no eres tú. Cocina bien, pero no eres tú. Se esfuerza, pero nunca, nunca será como tú. Isabela estaba tan absorta en la lectura que no escuchó los pasos en el porche. Cuando Miguel apareció en la puerta de la sala y la vio con las cartas en la mano, su rostro se convirtió en una máscara de furia. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó como un rugido.
Isabela saltó de la silla, dejando caer las cartas al suelo. Nunca había visto a Miguel enojado y ahora entendía por qué. Daba miedo cuando se enfurecía. Solo estaba limpiando. ¿Y leíste mis cartas personales?, gritó Miguel más fuerte de lo que cualquier hombre le había gritado jamás. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo tuviste la audacia? Isabela rompió a llorar, pero no de miedo, sino de pura rabia. ¿Quieres saber de dónde saqué la audacia? Porque después de una vida de humillaciones, pensé que finalmente había encontrado a alguien que me veía como un ser humano. Yo nunca dije que fueras especial. No, no lo dijo, gritó Isabela de vuelta, sorprendiéndolos a ambos. Solo me trajo aquí para fingir que su esposa perfecta no ha muerto. Soy solo un reemplazo barato, un objeto para que finjas que no estás solo. Miguel palideció. No entiendes nada. Lo entiendo todo. Isabela recogió una carta del suelo y la leyó en voz alta. Se esfuerza, pero nunca será como tú. Esa soy yo, la mujer que nunca será lo suficientemente buena, ni siquiera para reemplazar a una muerta. ¡Cállate!, rugió Miguel, arrebatándole la carta de la mano. No tienes derecho a hablar de Ana. No la conociste. No sabes lo que es tener a una mujer perfecta, dulce, que me amaba de verdad. ¿Y yo qué soy entonces?, gritaba Isabela mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Tu perrita faldera? ¿Tu sirvienta a la que no hay que pagarle? ¿Tu muñeca de trapo para fingir que no estás solo? Eres un cobarde, Miguel. Él se detuvo, respirando pesadamente, y lo que dijo a continuación rompió el corazón de Isabela en dos. Eres conveniente. La palabra resonó en la habitación como un disparo. Conveniente. Isabela retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Conveniente, repitió la palabra lentamente, sintiendo un sabor amargo en la boca. Durante 23 años me llamaron gorda, inútil, fea. Y ahora soy conveniente. Isabela, no quise decir eso. No quise decir que... Dijo la verdad. Ella se rió, pero era una risa sin alegría. ¿Sabes qué leí en tus cartas, Miguel? Que eras médico, un médico respetado en São Paulo. Que lo dejaste todo para venir a enterrarte en esta hacienda porque no puedes aceptar que tu esposa murió. Miguel se quedó petrificado. No sabes nada. Sé que eres un cobarde. Isabela estaba fuera de sí, diciendo cosas que nunca pensó que se atrevería a decir. Mi familia me humilló toda la vida, pero al menos eran honestos en su odio hacia mí. Tú eres peor. Finges ser amable mientras me usas para hacer de cuenta que tu vida perfecta no terminó. «¡Vete de aquí!», rugió Miguel señalando la puerta. «¡Fuera de mi casa! ¡Con gusto!». Isabela corrió a su habitación, agarró su maleta y salió dando un portazo. Estaba oscureciendo, pero a Isabela no le importaba. Caminó por el camino de tierra sin rumbo, deseando solo alejarse de ese hombre y de esa situación. ¿Cómo pudo ser tan tonta pensando que alguien como Miguel podría ver en ella algo más que un objeto? Caminó durante horas en la oscuridad, llorando, tropezando, perdida. Cuando finalmente se detuvo, estaba en medio de la nada, sin saber cómo regresar. El cielo empezó a soltar grandes gotas de lluvia. En minutos se convirtió en una tormenta. Isabela se refugió bajo un árbol, temblando de frío y de miedo. Estaba completamente perdida. Empapada, empezaba a comprender que quizás había cometido el mayor error de su vida. Fue entonces cuando escuchó los caballos. «¡Isabela! ¡Isabela!». Era la voz de Miguel, cortando la tormenta. Gritaba su nombre con desesperación. Isabela se quedó quieta, escondida. No quería verlo, no quería escuchar más mentiras sobre bondad, cuando la verdad era que ella solo era conveniente. Pero Miguel seguía buscando. Durante horas escuchó cómo galopaba de un lado a otro, gritando su nombre. Su voz se volvía cada vez más desesperada. «Isabela, por favor, ¿dónde estás? Lo siento tanto». Cuando un rayo iluminó el cielo,
Isabela vio a Miguel cerca. Empapado, el caballo estaba nervioso por la tormenta, y vio algo que la impactó. Él estaba llorando. Lloraba mientras gritaba su nombre. Isabela, por favor, vuelve. No puedo perder a nadie más. ¡No puedo! Su voz se quebró en la última frase, e Isabela sintió como si alguien le apretara el corazón. Salió de detrás del árbol. Miguel. Él giró el caballo hacia su voz. Casi se cae de la silla cuando la vio. En segundos estaba en el suelo, corriendo hacia ella. «Dios mío, Isabela, ¿estás bien? ¿Estás herida?» La examinó de pies a cabeza con las manos temblando. «Te busqué toda la noche. Pensé que te había perdido también». «¿Por qué le importa?», preguntó ella, aún llorando. «Solo soy conveniente, ¿recuerdas?». Miguel se detuvo y la miró a los ojos en la oscuridad de la tormenta. Mojado, desesperado, finalmente dijo la verdad. «Porque no eres conveniente, Isabela. Eres valiente, eres fuerte. Te enfrentaste a tu familia. Te enfrentaste a mí. Te enfrentaste a la tormenta sola». Su voz se quebró. «Y yo soy el cobarde que te usó para huir de mi propio dolor». Isabela se quedó inmóvil. La lluvia golpeaba su rostro mientras escuchaba palabras que nunca pensó que oiría. «Perdón por lo que dije. Por favor, no me dejes solo otra vez». Y por primera vez, Isabela no vio a Miguel Santos como el hombre que la aceptó por lástima, sino como un hombre roto que tal vez la necesitaba tanto como ella a él. Pasaron 2 semanas desde la noche de la tormenta. Isabela y Miguel aprendían a vivir juntos sin máscaras, sin mentiras. No era amor, pero era honestidad. Y por primera vez en su vida, Isabela sentía que la veían como a una persona. Esa mañana de martes estaba en el jardín, plantando tomates, cuando escuchó el sonido de un caballo acercándose. Levantó la vista y vio un elegante carruaje deteniéndose frente a la casa. La sangre se le heló. Reconoció el escudo de su familia. Eduardo, su hermano mayor, bajó del carruaje como si fuera el dueño del lugar. Alto, delgado, siempre impecablemente vestido. Tenía el mismo aire de superioridad que su padre. Isabela no lo había visto en 6 meses y esperaba no volver a verlo nunca. «¡Isabela!», gritó Eduardo cruzando la puerta sin permiso. «¿Dónde está esa nueva casa de campo tuya?». Isabela se levantó lentamente, limpiándose la tierra de las manos en el delantal. «¿Por qué viniste aquí?». «Eduardo vino a ver cómo se adapta mi hermanita a la vida en la hacienda». La miró de pies a cabeza con desprecio. «Vaya, lograste ponerte aún más gorda. Impresionante». El golpe familiar de humillación golpeó a Isabela con toda su fuerza, pero esta vez no bajó la cabeza. «Di de una vez qué quieres. Directo al grano, me gusta». Eduardo sonrió, pero era una sonrisa cruel. «Necesito dinero, Isabela, mucho dinero. Y ahora que tienes un marido rico, Miguel te debe algo». «Ah, ¿no me debe?». Eduardo soltó una carcajada. «Querida hermana mía, ¿de verdad crees que esos 50,000 que pagó por ti fueron suficientes para resolver todos los problemas de nuestra familia?». Isabela sintió que se le hundía el estómago. «¿Cómo?». «Papá solo contó la mitad de la historia. Niña, nuestra familia debe mucho más que 50,000. Mucho más. Y ahora que estás casada con un hacendado próspero, es tu obligación ayudar». «¿Mi obligación?». La voz de Isabela sonó más fuerte de lo que pretendía. «Por supuesto, finalmente serviste para algo en la vida, además de ser una carga. Ahora seguirás siendo útil». Eduardo se acercó a ella de esa manera intimidante que siempre usaba cuando eran niños. «Quiero 100,000 antes de fin de mes». «Te volviste loco». «¿Crees que aceptaré un no de la hija gorda que la familia tuvo que vender porque nadie más la quería?», gritó Eduardo lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. «Me darás ese dinero, Isabela, o le contaré a todo el pueblo cómo llegaste aquí». Justo entonces apareció Miguel, viniendo del campo.
Escuchó los gritos y caminó rápido hacia el jardín. ¿Quién es este?, preguntó Eduardo mirando a Miguel de arriba abajo como si evaluara ganado. Mi marido. Eduardo se rió en su cara. ¿Este es el hacendado que te aceptó? Vaya, Isabela. Claramente estaba desesperado. Eduardo, siseó Isabela entre dientes. ¿Qué es verdad? Mírate, míralo. Este hombre claramente se dedicó a la beneficencia. Eduardo hablaba lo suficientemente alto para que Miguel lo oyera. Apuesto a que ya se arrepiente de haber aceptado a una tipa como tú. Miguel se acercó a ellos en ese momento. Su rostro estaba cerrado. ¿Con quién estoy hablando? Eduardo Monteiro, hermano de Isabela. Eduardo extendió la mano con aire de superioridad. Vine a cobrar el dinero que le debes a nuestra familia. Miguel miró la mano extendida, pero no la estrechó. Yo no le debo dinero a tu familia. Ah, ¿no? Eduardo se rió. Pagaste 50,000 por mi hermana, ¿verdad? Bueno, resulta que nuestra familia debe 200,000. Solo compraste una cuarta parte de la deuda. Isabela vio cómo cambiaba el rostro de Miguel. La miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿200,000? Preguntó Miguel en voz baja. Exactamente. Y ahora que Isabela está casada contigo, es tu responsabilidad pagar el resto. Eduardo claramente disfrutaba la situación. Al fin y al cabo compraste a la rechazada. Ahora debes cargar con los problemas que vienen en el paquete. Basta. Isabela explotó. Basta de llamarme gorda. Basta de hablar como si fuera una propiedad. Eduardo la miró con sorpresa. Isabela nunca antes le había gritado. Vaya, a la gordita le crecieron los dientes. ¡Qué tierno!, se rió Eduardo. Pero sigues siendo lo que siempre fuiste. Una carga que la familia tuvo que vender, porque nadie más te quería. Fue entonces cuando Miguel se acercó a Eduardo, e Isabela vio algo en la mirada de su marido que la hizo estremecerse. Miguel era mucho más grande que Eduardo, mucho más fuerte y claramente estaba furioso. Lárgate de mi propiedad ahora mismo. Escucha, hacendado, empezó Eduardo. Dije que te largues. Miguel rugió tan fuerte que hasta los caballos del carruaje se asustaron. Si vuelvo a escuchar que humillas a mi esposa, te partiré por la mitad. Eduardo retrocedió claramente asustado. No esperaba que Miguel defendiera a Isabela. Esta no es la última palabra, gritó Eduardo mientras volvía al carruaje. La familia es la familia. Isabela nos debe esta ayuda. El carruaje se fue, dejando una nube de polvo. E Isabela, temblando de emoción, miró a Miguel, esperando ver decepción en sus ojos por lo que acababa de descubrir. La deuda de la familia era mucho mayor de lo que él pensaba. Miguel, no lo sabía, comenzó ella. ¿Tú no sabías nada? Miguel la interrumpió, pero su voz no era de enojo. Estaba cansado. Tu padre te mintió sobre todo, ¿verdad? Isabela sintió que no podía hablar. Y tu hermano acaba de confirmar que realmente te vendieron como ganado. Miguel, lo siento tanto. Si quieres que me vaya, me voy. Miguel se giró para mirarla directamente. Isabela, ¿escuchaste lo que le dije a tu hermano? ¿Que se fuera? No, dije que eres mi esposa. Te llamé mi esposa. Miguel se acercó a ella. Y cuando te llamó gorda, quise romperle la cara. Isabela miró a Miguel sin entender por qué. Porque nadie te habla así en mi presencia. Nadie. Ni tu familia, ni nadie más. Antes de que Isabela pudiera responder, otro carruaje apareció en el camino. Esta vez, Isabela lo reconoció de inmediato. Era el carruaje de su padre. No, susurró ella, no puede ser. El conde Monteiro bajó del carruaje con toda la arrogancia que Isabela recordaba, vestido como para una fiesta, sonriendo como si hiciera una visita social. Caminó hacia ellos como si fuera el dueño del lugar. Isabela, hija mía, ¿cómo estás? La hipocresía en su voz le dio náuseas a Isabela. ¿Qué quiere usted aquí?
Vine a hablar con tu marido sobre algunos ajustes en nuestro acuerdo. El conde miró a Miguel con esa misma sonrisa falsa. Señor Santos, supongo que mi hijo Eduardo estuvo aquí antes. Estuvo y lo eché, respondió Miguel sin rodeos. Entiendo, entiendo. El conde se rió como si fuera una broma. Pero el hecho es que tenemos que hablar sobre el pago restante. ¿El pago restante? Sí, verá, cuando hicimos nuestro acuerdo inicial, dije que nuestra deuda era de 50,000. Pero resulta que, bueno, subestimé un poco la cifra. Isabela vio que Miguel palidecía. Un poco, 200,000 en total. Usted ya pagó 50, quedan 150. El conde hablaba como si discutiera el precio de las patatas. Estoy seguro de que un hombre de su posición no tendrá problemas para pagar el resto. Miguel guardó silencio mucho tiempo. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. Usted me engañó. No te engañé, solo omití algunos detalles. El conde se encogió de hombros. Pero ahora que ya estás casado con Isabela, somos familia. La familia se ayuda, ¿no? No, familia no. Isabela explotó. Me vendió como ganado y ahora quiere hablar de familia. El conde la miró con irritación. Isabela, no dramatices. Deberías estar agradecida. Te encontré un marido cuando nadie más quería a una mujer de tu tamaño. ¿Basta? Isabela gritó más fuerte de lo que jamás había gritado en su vida. Basta de humillaciones. Basta de tratarme como una mercancía. Usted no es mi padre. Un verdadero padre no vende a su hija. El conde estaba atónito. Isabela nunca le había hablado así. Y no recibirá de Miguel ni un centavo más, continuó Isabela, sorprendiéndose a sí misma. Él ya pagó más de lo que yo valgo. Ahora váyase de aquí y no vuelva nunca más. Isabela. El conde intentó usar el tono autoritario que siempre funcionaba. Dije que se vaya. Isabela estaba fuera de sí. Años de humillaciones finalmente explotaron. Si vuelve por aquí, le contaré a todo el pueblo cómo perdió nuestra fortuna en los juegos de azar y vendió a su propia hija para pagar sus deudas. El conde palideció. Ese era el escándalo que podría arruinar su reputación por completo. Miguel observaba todo en silencio, e Isabela sentía su mirada sobre ella. Cuando finalmente se giró para mirarlo, vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Admiración. Escuchó a mi esposa, dijo Miguel en voz alta, pero sus ojos no se apartaban de Isabela. Lárguese de nuestro territorio y no vuelva más. El conde, vencido y humillado, volvió al carruaje sin decir nada más. Cuando se quedaron solos, Miguel se acercó a Isabela. ¿Dónde estaba esta mujer todos estos días?, preguntó suavemente. ¿Qué mujer? La mujer fuerte que acaba de echar a su padre y defendió nuestro matrimonio. Isabela lo miró, aún temblando por la adrenalina. No lo sé, nadie me dijo nunca que fuera fuerte. Miguel sonrió, y fue la primera sonrisa sincera que Isabela veía en su rostro. Bueno, te lo digo ahora. Eres la mujer más valiente que he conocido. Isabela estaba en medio del patio, temblando no de miedo, sino de algo que nunca antes había sentido: fuerza. Por primera vez en su vida se enfrentó a quienes la humillaban. Se defendió, y Miguel la miraba como si viera a una persona completamente distinta. Isabela. Su voz salió suave, casi un susurro. ¿Cómo te sientes? Ella se miró las manos, aún sucias de tierra del jardín, aún temblando por la adrenalina. Me siento libre. Miguel se acercó lentamente, como si ella fuera algo frágil que pudiera romperse en cualquier momento. Estuviste increíble, la forma en que te enfrentaste a tu padre. Nunca antes lo había hecho. Nunca defendí a nadie, ni siquiera a mí misma. ¿Por qué lo hiciste hoy? La pregunta quedó en el aire entre ellos. Isabela pensó en la respuesta, y cuando habló, las palabras salieron del fondo de su corazón. Porque tú me defendiste primero.
Cuando mi hermano me llamó gorda, casi te lanzas sobre él. Nadie había hecho eso por mí jamás. Miguel se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Isabela podía sentir el calor de su cuerpo. Isabela, tengo que pedirte algo. ¿Qué? Perdón. La palabra salió cargada de dolor. Perdón por tratarte como un reemplazo de Ana. Perdón por llamarte conveniente. Perdón por no haber visto antes quién eres realmente. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Quién soy realmente? Una mujer fuerte, valiente, que sobrevivió a años de humillaciones y aún es capaz de ser amable. Una mujer que protege a las personas que quiere, incluso cuando nadie la protegió nunca a ella. Miguel levantó la mano hacia su rostro con vacilación. ¿Puedo? Isabela asintió, y cuando Miguel tocó suavemente su mejilla, ella cerró los ojos. Fue el primer toque afectuoso que recibía de un hombre. Isabela, ¿quieres cenar conmigo hoy? De verdad. No como dos desconocidos compartiendo una casa, sino como personas a las que les importa el otro. La cena no se pareció a ninguna otra comida que hubieran compartido. Miguel insistió en servir primero a Isabela. Le preguntaba si la comida estaba buena. Hablaba de verdad con ella. E Isabela se sorprendió riéndose. Riéndose de verdad por primera vez en años. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Miguel cuando terminaron de comer. Claro. ¿Cómo lograste mantener la bondad después de todo lo que te hicieron? Isabela pensó mucho la pregunta. Supongo que porque sabía cuánto dolía que te trataran mal, y nunca quise causarle ese dolor a otra persona. Miguel la miró con tal intensidad que el corazón de ella se aceleró. Eres extraordinaria, Isabela, y fui un idiota por no verlo desde el primer día. Después de cenar fueron a la sala, e Isabela se detuvo frente al retrato de Ana, como hacía siempre. Pero esta vez Miguel se acercó a ella. Isabela, tengo que hacer algo. Se acercó al escritorio donde guardaba las cartas y tomó todo el fajo. Isabela observaba sin entender. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Miguel se acercó a la chimenea y encendió el fuego. Voy a quemar estas cartas. Isabela abrió mucho los ojos. Miguel, no. Son tus recuerdos de Ana. Son prisiones. Sostuvo el fajo de cartas mirándolo. Son las cadenas que me mantienen atado a un pasado que nunca volverá, y mientras esté atado a él, nunca podré vivir el presente. Pero la amabas. La amé y siempre amaré su memoria. Pero Ana está muerta, Isabela. Y yo estoy vivo. Y tú también. Se detuvo y respiró hondo. Tú estás aquí. Viva, real, valiente, hermosa. ¡Hermosa! Isabela se rió con amargura. Miguel, no tienes que mentir. No miento. Soltó las cartas y se acercó a ella. ¿Quieres saber cuándo me di cuenta de que eres hermosa? Isabela sintió que no podía hablar. Hoy, cuando te enfrentaste a tu padre, cuando gritaste, «Basta, no más», cuando defendiste nuestro matrimonio como si fuera real. Miguel levantó las manos para rodear su rostro. En ese momento brillabas, eras poderosa, eras absolutamente hermosa. Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Isabela. «Miguel, ¿puedo besarte?», preguntó él en voz baja. De verdad, esta vez no por conveniencia, no por soledad, sino porque quiero, porque eres tú. Cuando sus labios tocaron los de ella, Isabela sintió como si el mundo se detuviera. No fue solo un beso. Fueron años de humillaciones sanados por un momento de pura ternura. Cuando se separaron, Miguel apoyó su frente contra la de ella. Isabela, ¿quieres intentar que esto funcione? No como un trato o conveniencia, sino como dos personas que se importan. ¿De verdad te importo? Me importas tanto que duele, susurró él. Me importas tanto que cuando te vi enfrentarte a tu familia, sentí un orgullo que nunca antes había sentido. Orgullo de que seas mi esposa. Isabela se lanzó a sus brazos llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio.
de alegría, de esperanza. Miguel la llevó a su habitación esa noche, no a la pequeña habitación donde ella dormía, sino al dormitorio principal. Y cuando la acostó en la cama, sus manos fueron dulces, reverentes, como si ella fuera algo precioso. ¿Estás segura?, preguntó él, e Isabela vio en sus ojos que él se detendría si ella se lo pedía. Estoy segura. Por primera vez en mi vida estoy segura de algo. Cuando Miguel la amó esa noche, fue como si Isabela naciera de nuevo. Cada caricia era una palabra de afirmación, cada beso era una promesa, cada susurro al oído era una sanación de años de rechazo. Eres perfecta, susurraba él en la oscuridad. Eres mía. Por la mañana Isabela se despertó en los brazos de Miguel y por primera vez en 23 años se sintió completa. Cuando él abrió los ojos y sonrió, fue una sonrisa distinta a todas las demás. Buenos días, mi esposa, mi esposa. Las palabras sonaban diferente. Ahora eran reales. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿De verdad pagaste 50,000 por mí? Miguel guardó silencio un momento, e Isabela vio cómo algo cruzaba por sus ojos. Isabela, ¿tengo que contarte algo? Su corazón se aceleró. ¿Qué? Yo nunca firmé ningún contrato con tu padre. Isabela se incorporó bruscamente en la cama. ¿Cómo? Cuando tu padre vino a mí desesperado hablando de casarte conmigo, dije que aceptaría conocerte. Solo eso. Dije que si nos llevábamos bien, consideraría la posibilidad de un matrimonio. Miguel también se incorporó, tomándola de las manos. Pero tu padre estaba tan desesperado que inventó toda esa historia. Te dijo que ya todo estaba arreglado para que no te negaras. Yo no pagué nada, ni podría haberlo hecho. Miguel la atrajo más cerca. ¿Qué pasó en realidad? Cuando llegaste aquí, vi a una mujer que sufría tanto como yo, y pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Isabela procesaba lentamente la información. Entonces nunca me vendieron. Te engañó tu propio padre, como me engañó a mí. Pero Isabela volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Entonces, ¿quiénes somos ahora? Miguel sonrió y la besó tiernamente. Somos dos personas que se encontraron en el dolor y decidieron construir algo hermoso juntos. Somos un verdadero marido y una verdadera mujer. Somos el comienzo de una historia de amor. Isabela miró por la ventana. Vio salir el sol sobre la hacienda. Por primera vez en su vida, el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Y cuando Miguel volvió a besarla, comprendió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. 3 semanas después de la noche en que Miguel quemó las cartas, Isabela estaba en el jardín recogiendo tomates cuando vio acercarse a un mensajero. Era un muchacho del pueblo, sudoroso, claramente nervioso por entregar correspondencia en una hacienda tan remota. ¿Señora Santos?, preguntó con inseguridad. Isabela sonrió. Señora Santos. Todavía se estremecía cada vez que escuchaba ese nombre. Sí, soy yo. Tengo una carta para usted del conde Monteiro. La sonrisa desapareció del rostro de Isabela. Tomó la carta con manos temblorosas. Esperó a que el muchacho se fuera antes de abrirla. Lo que leyó le dio náuseas. Mi querida hija Isabela, espero que esta carta te encuentre con buena salud. Te escribo para invitarte a un baile de gala que organizo el próximo sábado en honor a mi 60 cumpleaños. Estará presente toda la alta sociedad, y sería un honor tener a mi hija y a mi yerno con nosotros. Les ruego que asistan. Tengo una sorpresa maravillosa para ustedes. Con amor paternal, el conde Monteiro. Isabela arrugó la carta con fuerza. Amor paternal. El hombre que la llamaba gorda, que la vendió para pagar sus deudas de juego, ahora hablaba de amor paternal. Miguel volvió del campo en ese momento y vio su expresión. ¿Qué pasó?
Isabela le tendió la carta arrugada. Miguel la leyó en silencio. Su expresión se volvía cada vez más sombría. ¡Qué audacia!, dijo Miguel cuando terminó. Aquí hay algo extraño. Mi padre no hace nada sin una razón. Isabela empezó a caminar de un lado a otro. Y esa historia de la sorpresa maravillosa. Tengo miedo de lo que esté tramando. ¿Quieres ir? Isabela se detuvo y miró a Miguel. Una parte de mí quiere ir solo para ver su cara cuando descubra que no logró destruirnos. Pero ¿la otra parte qué? La otra parte tiene miedo de que tenga algún plan para humillarme frente a toda esa gente. Miguel se acercó y le tomó las manos. Isabela, ya no eres la mujer que salió de esa casa hace unos meses. Ahora eres fuerte. Sabes quién eres. Pero, ¿y si? ¿Y si nada? Interrumpió Miguel suavemente. Si quieres ir, iremos. Estaré a tu lado todo el tiempo. Isabela lo miró a los ojos y vio la seguridad que necesitaba. Quiero ir. Quiero que vea que no logró romperme. El jueves, Isabela recibió otra sorpresa. Un paquete grande entregado por un carruaje elegante. Dentro estaba el vestido más hermoso que jamás había visto. Azul oscuro, de seda, con bordados exquisitos. Y una nota. Para mi querida hija, un vestido digno de una dama de nuestra familia. No puedo esperar a verte en el baile. Papá. Isabela se puso el vestido frente al cuerpo y se miró al espejo. Era hermoso, caro y exactamente de su talla, pero había algo siniestro en la repentina generosidad de su padre. ¿Por qué envió el vestido?, le preguntó a Miguel. Tal vez porque quiere que luzcas presentable para lo que sea que esté tramando. Sus sospechas se confirmaron el viernes cuando María, la antigua ama de llaves, apareció en la hacienda. La mujer estaba nerviosa, mirando por encima del hombro como si alguien pudiera seguirla. «Niña, tengo que advertirte de algo», dijo María en cuanto Isabela la recibió en la cocina. «¿Qué pasó, María?» «Tu padre trama algo. Hay un hombre en la casa, un conde italiano muy rico. Tu padre le dice a todo el mundo que el matrimonio con el señor Miguel fue un error, que te engañaron». La sangre de Isabela se heló. «¿Cómo que un error?» «Dice que van a anular el matrimonio para casarte con el italiano, que es lo mejor para ti». María tomó las manos de Isabela. «Niña, quiere venderte otra vez, a alguien que pague más». Isabel. «Estás deslumbrante», dijo Miguel cuando ella bajó las escaleras. Él estaba elegante en un traje negro, pero no era la elegancia artificial de la nobleza. Era la elegancia natural de un hombre seguro de sí mismo. «Miguel, necesito saber algo antes de que nos vayamos». «¿Qué? ¿De verdad eres solo un administrador de Hacienda?» Miguel sonrió enigmáticamente. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque la forma en que hablas, cómo te comportas, no eres una persona común. Isabela, fui médico en Sao Paulo. Mi familia tenía dinero, mucho dinero. Cuando murió Ana, lo dejé todo y vine aquí porque quería una vida sencilla». Se acercó a ella. «Pero si es necesario, puedo volver a ser quien era antes». «¿Qué significa eso?» «Significa que tu padre no tiene idea de con quién se ha metido». Su aparición en el baile fue como una bomba estallando en cámara lenta. Isabela entró en el salón de la casa donde creció, pero ahora no como la hija rechazada. Entró como una mujer casada, segura, hermosa, acompañada por un hombre que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas dejaron de hablar para mirar a Isabela. Pero esta vez no eran miradas de lástima o desprecio. Eran miradas de sorpresa, de admiración, incluso de envidia. El conde Monteiro casi deja caer su copa de champán al ver a su hija. A su lado estaba un hombre bajito y regordete de mediana edad. Claramente, el conde italiano. Isabela. El padre se acercó con la sonrisa falsa que ella conocía también. «¡Qué belleza estás! ¿Y Miguel? ¡Qué placer verlos aquí!» «¡Padre!»,
respondió Isabela fríamente. Vengan, quiero presentarles a alguien muy especial. El conde hizo una señal al italiano para que se acercara. Este es el conde Benedetto, de Roma. Quedó encantado cuando le hablé de ti, Isabela. El italiano besó la mano de Isabela, pero ella la retiró rápidamente. Mucho gusto. Benedetto decía justamente lo maravilloso que sería que pudieras visitarlo en Italia, continuó el padre. Tal vez incluso mudarte allí. Isabela sintió que Miguel se tensaba a su lado. Había llegado el momento. Padre, ¿puedo hablar con usted en privado? Claro, querida. Isabela se alejó unos pasos, pero no tanto como para que la gente cercana no pudiera oír. Quería que oyeran. Padre, me enteré de que le ha estado diciendo a la gente que mi matrimonio fue un error. El conde palideció. Isabela, querida, aquí no. Aquí mismo. Isabela elevó la voz lo suficiente para que medio salón escuchara. Dijo que quiere anular mi matrimonio para casarme con este hombre. Las conversaciones se detuvieron por completo. Ahora todos escuchaban. Isabela, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Isabela habló aún más alto. Está intentando venderme otra vez, como hizo la primera vez. Un murmullo de asombro recorrió el salón. ¿Venderla? ¿Cómo es eso? ¿No les contó a estas personas cómo me llamaba gorda? ¿Cómo me vendió para pagar sus deudas de juego? ¿Cómo me dijo que era una carga que finalmente servía para algo? El conde estaba desesperado. Ahora todos miraban. Isabela, basta. ¿Por qué debería callarme? Es la verdad. Isabela se giró hacia el público atónito. Mi padre me vendió como ganado porque perdió la fortuna familiar en las cartas. Y ahora quiere venderme otra vez a este hombre, porque las deudas han crecido. El silencio era sepulcral. El conde Benedetto se puso rojo de vergüenza. Claramente no sabía que estaba intentando comprar una esposa. Sin saber a dónde ir, Benedetto murmuró una disculpa y salió del salón a paso apresurado. Esa humillación pública lo excluiría de los círculos sociales por mucho tiempo. Fue en ese momento cuando Miguel se acercó y puso una mano en la cintura de Isabela. Estoy muy orgulloso de estar casado con una mujer lo suficientemente valiente para enfrentarse a quien la humillaba. Señor Miguel, el conde hizo un último intento. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Miguel se rió. ¿Sabe qué es lo gracioso? ¿Usted cree que soy solo un pobre administrador que aceptó a su hija por desesperación? El conde asintió con esperanza. Miguel sacó un papel del bolsillo interior de su chaqueta. Estos son los documentos de mis propiedades en São Paulo. 15 inmuebles en el centro de la ciudad. Valen más que toda la fortuna que su familia haya tenido jamás. El papel pasó de mano en mano entre los invitados curiosos. El murmullo se convirtió en un grito de sorpresa. ¿Y esto? Miguel sacó otro papel. Los documentos de mi clínica médica, la clínica privada más grande de la ciudad. El conde estaba blanco como el papel. Así que su hija no se casó con un pobre administrador, conde. Se casó con uno de los hombres más ricos de Sao Paulo, y ella vale más que todo el oro del mundo. Isabela miró a su padre, humillado frente a toda la alta sociedad que tanto quería impresionar. Padre, dijo ella en voz baja pero firme, nunca más intente venderme, nunca más me busque y nunca más me llame hija, porque un verdadero padre no hace lo que usted hizo conmigo. Isabela se dio la vuelta y salió del salón del brazo de Miguel, dejando atrás toda una vida de humillaciones. Y por primera vez, la última palabra fue suya. 6 meses después del baile donde Isabela humilló públicamente a su padre, ella estaba frente al espejo de su habitación, ajustándose el vestido de novia más hermoso que jamás había visto. No era el vestido que soñó de niña, era mucho mejor. Era el vestido de una mujer que eligió su propio destino. ¿Estás lista?, preguntó Miguel desde la puerta. Pero cuando ella se giró, él dejó de respirar. Dios mío, Isabela, estás...
estás perfecta. Hoy sería la boda de verdad, en la iglesia del pueblo, con invitados que realmente los querían, con votos que saldrían del corazón. El primer matrimonio fue una farsa montada por su padre. Este sería la celebración de un amor real. Miguel, ¿puedo hacerte una confesión antes de que vayamos? Isabela le tomó las manos, intentando contener la emoción. Lo que sea. Cuando era pequeña, soñaba con mi boda. Soñaba con un hombre que me mirara como si fuera lo más preciado del mundo. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Nunca pensé que fuera posible para alguien como yo. Miguel le secó las lágrimas con el pulgar, cuidando de no arruinar el maquillaje. Isabela, ¿quieres saber algo? Desde el primer día que llegaste aquí, supe que eras especial. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué te acepté? Dije que por compasión, porque reconocía a alguien que sufría. Miguel sonrió. Era verdad, pero no toda la verdad. Isabela frunció el ceño. ¿Cuál era toda la verdad? La verdad es que cuando bajaste de aquel carruaje, asustada pero con la cabeza bien alta, vi valentía. Cuando ofreciste cocinar el primer día, vi bondad. Cuando curaste mi herida cuando me corté en la cerca, vi cuidado. Miguel le tomó las manos. Te puse a prueba, Isabela. No para ver si eras lo suficientemente buena para mí, sino para ver si yo era lo suficientemente bueno para ti. ¿Cómo que a prueba? Todas las veces que fui brusco, todas las veces que hablé de Ana, todas las veces que te traté mal, esperaba ver si te irías, porque en el fondo sabía que merecías mucho más que un hombre roto viviendo del pasado. E Isabela sintió que su corazón iba a explotar de la emoción. ¿Y por qué dejaste de probar? Porque en la noche de la tormenta, cuando huiste y pensé que te había perdido, comprendí que ya no quería probar nada. Solo te quería a ti, para siempre. La boda fue todo lo que Isabela nunca supo que quería. La pequeña iglesia estaba llena de gente que realmente se preocupaba por ellos. Trabajadores de la hacienda, habitantes del pueblo que aprendieron a amar a Isabela, María, que lloraba como si fuera su madre. Cuando Miguel pronunció sus votos, no hubo una sola persona en la iglesia con los ojos secos. Isabela, llegaste a mi vida cuando yo estaba muerto por dentro. Me enseñaste que hay vida después de la pérdida, amor después del dolor, esperanza después de la desesperación. Prometo amarte cada día, no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Prometo protegerte, cuidarte, y nunca permitir que nadie te haga sentir menos que la reina que eres. Cuando fue el turno de Isabela, ni siquiera pudo leer el papel que había preparado. Habló directo del corazón. Miguel, me salvaste no porque me sacaste de casa de mi padre, sino porque me enseñaste que yo valía la pena ser salvada. Me mostraste que era fuerte cuando creía que era débil. Me amaste cuando yo no sabía amarme a mí misma. Prometo pasar el resto de mi vida mostrándote que tomaste la decisión correcta. La luna de miel en París fue como vivir en un sueño. Miguel llevó a Isabela a ver todo lo que ella siempre quiso ver. La Torre Eiffel, el Louvre, los cafés románticos a orillas del Sena. Pero lo que más la conmovió fue cuando él dijo, Isabela, quiero que sepas que esto no es solo un viaje. Esta es ahora tu vida. Mereces ver el mundo, conocer lugares hermosos, vivir aventuras. Y yo quiero estar a tu lado en todas ellas. Cuando regresaron a Brasil, tenían un plan. Miguel usaría su fortuna y sus conocimientos médicos para abrir un hospital gratuito en el pueblo. Isabela usaría su experiencia de rechazo para crear un refugio para mujeres que no tuvieran a dónde ir. ¿Sabes por qué quiero hacer esto?, le dijo Isabela a Miguel mientras visitaban el terreno donde se construiría el refugio. Porque sé lo que es no tener a nadie. Sé lo que es ser rechazada por tu propia familia. Y quiero que cada mujer que pase por eso sepa que hay esperanza. El proyecto se realizó más rápido de lo que imaginaron. El Hospital Miguel Santos y el Refugio Isabella Santos
Se convirtieron en modelos en la región. Isabella trabajaba cada día con mujeres que tenían historias similares a la suya, rechazadas por ser gordas, pobres, diferentes. No son defectuosas, les decía a cada una. Son únicas. Y ser únicas significa que el mundo necesita precisamente lo que ustedes tienen para ofrecer. Fue en una de esas mañanas de trabajo cuando Isabella sintió el primer mareo. Luego vino la náusea matutina. Cuando Miguel confirmó lo que ella ya sospechaba, ambos lloraron de felicidad. «Vamos a tener un hijo», susurró Isabella, todavía sin creerlo. «Vamos a tener una familia», respondió Miguel besando su vientre a un plano. «Una familia de verdad, construida sobre el amor». El embarazo pasó tranquilo, lleno de cuidados y ternura. Miguel no permitía que Isabella hiciera ningún esfuerzo, pero ella insistía en seguir trabajando en el refugio en la medida de lo posible. «Quiero que estas mujeres vean que se puede ser feliz», decía. «Quiero que vean que podemos construir nuestras propias familias a nuestra manera». Pedro Miguel Santos nació una mañana de primavera, regordete y sano, con los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre. Cuando Isabella lo tomó en sus brazos por primera vez, lloró como nunca había llorado. «Es perfecto», susurró ella. «Como su madre», respondió Miguel besando la frente sudorosa de su esposa. 2 años después, cuando Pedro ya daba sus primeros pasos por el jardín de la hacienda, Isabella recibió una visita inesperada. María apareció en la puerta, nerviosa, con noticias para las que Isabella no estaba preparada. «Niña, tu padre está muy enfermo, muy grave y pide hablar contigo». Isabella se sentó lentamente en la silla de la cocina. «¿Enfermo?» «Los médicos dicen que ya no se puede hacer nada y está solo, niña, completamente solo. Tu hermano se fue a Europa, se llevó lo que quedaba del dinero. Nadie cuida de él, de verdad, completamente solo. Solo la enfermera que Miguel paga para que lo cuide. Nadie más». Isabella cerró los ojos. Miguel había estado pagando el cuidado de su padre incluso después de todo. Ese día Isabella visitó a su padre por primera vez en casi 3 años. La mansión estaba deteriorada. Parte de los muebles se habían vendido. En todo flotaba un aire de abandono. El conde Monteiro yacía en una cama de hospital instalada en lo que antes era el salón de música. Estaba irreconocible, flaco, pálido, pequeño. Cuando vio entrar a Isabella, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Isabella, viniste». «Vine». Ella se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo la distancia. «¿Cómo está?» «Muriendo y me lo merezco». Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. «Isabella, necesito pedirte algo antes de irme». «¿Qué?» «Perdón». La palabra salió quebrada, mezclada con lágrimas. «Perdón por llamarte gorda. Perdón por venderte. Perdón por ser el peor padre que una hija pudiera tener». Isabella sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no dejó que cayeran. «¿Por qué ahora?» «Porque solo ahora, solo, enfermo y abandonado, comprendí lo que te hice». La miró con una intensidad que ella nunca había visto. «Fuiste la única persona real en nuestra familia, la única que tenía corazón. Y yo te destruí porque tenía envidia de esa bondad». ¿Envidia? Envidia porque eras mejor que yo. Porque incluso siendo rechazada no te volviste cruel. Incluso siendo humillada, no humillabas a los demás. El conde empezó a llorar abiertamente. Te llamaba fea, inútil, porque sabía que por dentro eras hermosa y yo nunca lo fui. Isabella guardó silencio mucho tiempo. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Fuera vio el jardín donde jugaba de niña, donde soñaba con otra vida. «Padre», dijo ella sin darse la vuelta. «Lo perdono». «Lo perdono, pero eso no borra lo que hizo, no cancela los años de humillaciones, nada lo justifica». Se giró para mirarlo. «Lo perdono porque elijo no cargar más con ese rencor.
porque construí una vida hermosa no gracias a usted, sino a pesar de usted. El conde lloró aún más fuerte. Lo sé, y estoy agradecido de que lograra ser feliz. ¿Quiere conocer a su nieto? Los ojos de él se iluminaron. ¿Puedo? Isabela salió y regresó con Miguel y Pedro. El niño de 2 años se mostró tímido en los brazos de su madre, pero cuando el abuelo extendió una mano temblorosa, Pedro tomó uno de sus dedos. «Es hermoso», susurró el conde, «igual a ti». «Como su madre», dijo Miguel con firmeza. «Crecerá sabiendo que lo aman. Crecerá sabiendo que es valioso tal como es». El conde asintió, entendiendo el mensaje. 3 semanas después, el conde Monteiro murió mientras dormía. Isabela fue al entierro no por obligación, sino porque aprendió que el perdón libera a quien perdona. 5 años después, Isabela estaba en el jardín de la hacienda, observando cómo Pedro, ahora de 7 años, jugaba con su hermanita pequeña, Ana Isabella. Sí, le pusieron a la niña el nombre de la primera esposa de Miguel, porque Isabela aprendió que el verdadero amor no tiene celos del pasado. Miguel se acercó por detrás y la abrazó por la cintura. «¿En qué piensas?» «Pienso que si alguien me hubiera dicho hace 10 años que sería tan feliz, no lo habría creído». «¿Y ahora?» Isabela se giró en sus brazos y sonrió. «Ahora sé que las mejores historias comienzan con «había una vez una mujer a la que nadie amaba» y terminan con «y ella construyó un imperio de amor». Miguel la besó allí, en el jardín, rodeados de sus hijos, rodeados de la vida que construyeron juntos. E Isabela finalmente entendió la verdad que le llevó toda una vida comprender. Nunca necesitó convertirse en otra persona para ser amada. Solo necesitaba encontrar a quien la amara precisamente por ser quien ella era.